¿sí? Y llamé a este encuentro una lectura del orden jurídico de la Torá. La verdad que el nombre es bastante complicado, pero no sabía bien cómo llamarlo, porque como todo el ciclo yo lo tengo, digamos, gira alrededor de una lectura psicológica. Aquí el punto donde yo más quería conversar, que quería profundizar, es en el aspecto jurídico, legal, que encontramos dentro de la Torá, específicamente en los psukim, en los versículos que fui eligiendo. ¿Y a qué me refiero? ¿Yoshi, estás grabando? Sí. Ok. Nos muteamos de nuevo. Yo no vengo a descubrir nada nuevo, si digo que Ma'amad Har Sinai, esa puesta de la revelación de Hashem al pueblo judío en Har Sinai, yo no digo la entrega de la Torá, sino que fue la escucha de la entrega de la Torá en ese Ma'amad, en ese acontecimiento, que fue lo principal, el objetivo de la Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto. Al decir esto no vengo a decir nada nuevo. Más aún, Ma'amad Har Sinai ya estaba dicho desde el principio, desde la primera consagración de Moshe, cuando aparece en la revelación del Sne, ahí ya Dios le dice, Veotziaha et ha'am Mitzrayim, cuando saques a este pueblo de Mitzrayim, lo que le dice Tabdun et Elohim ba'arazeh, el objetivo es el recibir a Seret Adibrot. No es un libertinaje, no es una salida a lo loco, sino que es la voz et Elohim ba'arazeh. ¿Y cómo es la voz de Elohim? Es lo que se concreta en el capítulo 20 de Shmot, Ma'amad Har Sinai, esta revelación y esa escucha de Aseret Adibrot. Ahora, lo curioso, esto es una introducción, pero que todas sabemos. Lo curioso que yo encontré es la jurisprudencia, el sistema de sentencias, de decisiones y resoluciones antes de Ma'amad Har Sinai. ¿Y a qué me refiero? A eso Yoshi les mandó el texto que nosotros vamos a incursionar en eso. Fíjense, nosotros sabemos que Ma'amad Har Sinai empieza en el capítulo 19 de Shmot, y en el capítulo 20 es Anoji Hashem Elokeja, es la declaración de Aseret Adibrot. Pero anterior a eso, en el capítulo 18, fíjense, en el capítulo 18, en el Pasuk 12, que se los mandó Yoshi, si lo pueden seguir sería bueno, dice, no, perdón, a ver, espera un poquito, no es en el Pasuk 12, a ver, en el Pasuk 13, no 12. Ahí que dice. Vaí, tenemos todas. Vaí mi mojorat. Y fue al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Nos cuenta la Torá antes, que nosotros no vamos a detenernos, pero ustedes me van a creer. Al día siguiente de la llegada de Yitro, que era
la llegada de Yitro, que es el suegro de Moshe. Aliyah, ¿querés decir algo? ¿Me estás escuchando? No, no se Porque escucha. no puedo. Yo te escucho, Alisa, ¿qué decís? No se escucha nada. No, todos estamos No. escuchando el Shure, ¿eh? ¿Tenés Tengo un problema? problemas. Sí. Okay. Sí, yo también escucho bien. Bueno. Mira, no sé, porque no me aparece ninguna imagen. No. Puede ser un problema de internet. Por ahí si puedes ir con el celular a otra habitación, por ahí. No me aparece sí, intenta entrar con el celular. Una imagen y no sé si ustedes me escuchan. Sí, ahora sí, pero muy... un poco cortado. ¿Vos me escuchás? Yo sí. Sí, Alisa, todos te escuchamos. Probá con el celular. Salite de esa computadora que no están dando, entonces. O probá a apagar la cámara, Lisa. Escríbanle, Continúa. chicas, porque si no Okay. yo no estoy... Si ahora apareció la imagen. Escríbanle por el chat. ¿Pueden? Exacto. Ok. Muteate, Elisa. ¿sí? Ya probé apagar la cámara, pero aún así hay un problema con el audio. Ahora ¿ustedes ahora me escuchan? Sí, Alisa. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No. Sí, te escuchamos, Alisa. Pinina, decímenos de nuevo dónde estás, porque ¿en qué pasuca estás? ¿En qué para allá? Alisa, te voy a pedir que si puedas solucionarlo, si no después de la grabación, porque si no estamos definiendo mucho, ¿sabes? Ok. Estamos en el volvemos, ahí vamos a incursionar en cuál es el sistema jurídico, legal, que ya funciona, que la Torá nos cuenta que funciona anterior a Mamad Har Sinai. Y para eso les mandé en el Perec 18, recordamos que Mamad Har Sinai recién la Torá nos la relata en el capítulo 19 y Aseret Adibrot recién en el capítulo 20, pero anteriormente dice la Torá, Vaí mi mojorat, en el pasuk 13 dice la Torá, Vaí mi mojorat, al día siguiente, y les relato yo, que al día siguiente es al día siguiente de la visita, de la llegada de Yitro, el suegro de Moshe, con su Tzipora, su mujer, y los dos hijos de Moshe, al día siguiente, y después de toda la bienvenida que le hicieron, dice la Torá, Vayeshev Moshe lishpot etam. ¿A qué se dedica Moshe? A juzgar al pueblo, a hacer parte del tribunal que aplicar las leyes, a juzgar al pueblo. Vayamodam al Moshe, mi aboker adaerev. Y estaba pendiente el pueblo de Moshe, desde la mañana a la noche, dice la Torá, Minaboker Adaerev. Por supuesto que Minaboker Adaerev no es literal, porque alguna otra cosa seguramente haría Moshe aparte de eso. Es una expresión como que mucho se ocupa Moshe, mucho tiempo se ocupa Moshe de que juzgar, de que haya un tribunal dentro
dentro de la convivencia de este pueblo. Pero quiero que veamos en Rashi cómo él me da pie para explicarlo de esta manera, que no es una invención mía, pero además, fíjense el detalle que agrega Rashi. Fíjense, si tienen todas, Mina Boker Ada Erev, desde la mañana a la noche, dice Rashi, ¿Efshar lomar ken? ¿Es posible decir eso? Es decir, ¿es posible que Moshe se ocupe solo de eso? Ela, lo que viene ahora es muy importante. Kol dayan shedan din emet leamito, afilu sha'achat, malea lava katuv, keilu osek batorah kol hayom. Dice Rashi. ¿Por qué dice mi aboker ada erev? Porque en realidad todo juez, lo hace extensivo a todo el juez, no en este caso específico de Moshe. Todo juez que juzga una causa justa, din emet, le amitó, digamos, con verdad, una causa justa y con verdad, una hora es considerado como si se hubiese ocupado, la sopa Torah es más que estudiar, ocupado de la Torah durante un día entero. Interesantísimo la importancia. Yo digo, esto lo relata la Torah antes de Mamad Har Sinai. Y Moshe, y Rashi lo explica y lo profundiza y le da el valor que tiene muchos siglos después. Esa es la transmisión del valor torático. Bueno, a esto quería yo que lo veamos. Esperen que todavía no terminó el Rashi que yo quería. Dice, Malea la vacatú keilu se batraba. Ukeilu nasa shutaf la kadosh baruchu b'maaseh bereishit. Este juez, si se ocupase de un juicio justo, de una manera honesta, aparte que es considerado como si hubiera estado un día entero ocupándose de Torah, Ukeilu nasa shutav la kadosh baruchu, casi como él lo eleva al nivel de como si fuese socio del mismo Dios, cuando, es un como sí, por supuesto, en la creación del mundo. La creación de un juicio justo es crear socialmente el mundo. Me gustó muchísimo, por eso se los comparto. Moshe describe su actividad. No solamente la Torá dice que estaba juzgando, sino que él describe su actividad. Y para eso vamos al paso 15, que la Torá dice... Vayomer, lo encontraron, Vayomer Moshe lejotno, y abuela Yam lidrosh Elohim. Yo lo tengo que hacer porque viene el pueblo a lidrosh, investigar, a saber acerca, de ahí viene el Midrash, a saber acerca de Elohim, de la divinidad. Y fíjense, dice Moshe, Kiel lahem davar, Bailai, si tienen alguna cuestión, vienen a mí. Beshafateti, y entonces yo lo juzgo. Benish u ben reu, y lo juzgo en los litigios que pueden tener entre ellos. Benish u ben reu. Pero no termina ahí el pasuk, sino que sigue. Beodatit hokei Elohim betorato. No alcanza para Moshe que da el veredicto.
sino veodati laem et jukei Elohim. Les hago saber cuál es los jukim, cuáles son las leyes de Elohim y cuál es la Torá. Es decir, acá no solamente hay un trabajo de jurídico, tribunal, sino que también de docencia. Es decir, concluimos, Moshe, el líder, liberador hacia el pueblo Am Hofshin, al líder de la liberación, es también juez y maestro. Bueno, después conocemos la propuesta de Yitro, y si no la resumo, que cuando Yitro, con su cabeza más empresarial, él, no nos olvidemos que él es Cohen de Midian, él dice, mira, hay que organizarse mejor, vos no podés hacerte cargo absolutamente de todo, sino que tenés que tener tus asesores. De ahí parece que se inventaron los primeros asesores. Y entonces, lo que yo quiero detenerme es en las condiciones, las cualidades que propone el Yitro. En la Torá se queda escrita de las condiciones, de las cualidades de estos shoftim. Y para eso vamos en el Pasuk 21 del mismo Perek, dice, Veatate Jezé Mikolam, y vos vas a visualizar para elegir entre todo el pueblo que dice, Anshei Hail, capaces. Ante todo. Después, Yirei Elohim, que son temerosos de Dios. Anshei Emet, gente honesta, gente de la verdad. Sonei Batza, y que repelen la codicia, la plata mal avenida, digamos, Batza. Es decir, las condiciones, fíjense que no habla ni de jerarquía, ni de posición social, las cualidades que la Torá inscriben, escrito acá por la propuesta de Yitro, que la Torá inscribe para los jueces, Anshei Hail, ante todo ser capaz. Yirei Elohim, Anshei Emet, Sonei Batza. ¿Algunas de estas características no les queda claro? Ok. Todo esto es antes del Mamad Har Sinai. Después, en el Perek, en el capítulo 19, viene toda la solemnidad de Mamad Har Sinai. En el capítulo 20, los Aseret Adibrot, y inmediatamente después, en el capítulo 21, que también seguramente lo tienen, Ve'eile hamishpatim asher tasim lifneihem, dice la Torá. Estos son las leyes, mishpatim, que no son hukim, no son rituales, sino que son mishpatim, las leyes civiles y penales entre el Código Civil y Penal de la que son derivados de la convivencia. Inmediatamente después, esta estructura que yo armé antes y después de Har Sinai, la armé yo, no la vi en otra Parshanut. En otra interpretación. La armé yo pensando, cuando me llama la atención, esto de tanta organización jurídica antes incluso de la entrega de la Torá. Ahora, con respecto a esto, Rashi me ayuda. La Rashi me ilumina, en realidad. Fíjense, la Torá dice, Ve'eile hamishpatim asher tasim lifneihem. Estas son las leyes que vas a tener que enseñarles. Vamos a traducirlo así.
¿Pero qué dice? Dije, vamos a traducirlo así porque Rashi es más preciso que yo. Si tenemos Rashi, dice, Ve'eila Mishpatim, Eila Mishpatim, y estos son los Mishpatim. Kol makom shenemar Eile, pasal et harishonim. Veile mosif al harishonim. Rashi nos da una manera lingüística para explicar la Torah, para entender el detalle de la Torah. No entra dentro de las Midot Torah Nidreshet Baem que nosotros ya incursionamos, porque esto no es una lógica de interpretación como son las Midot, sino que es una precisión lingüística. ¿Y qué dice? Kol makom shenemar eile, cada vez que en la Torah dice eile, estos, quiere decir pasar a la Rishonim. Hizo un corte con los anteriores. Es otro tema. Por ejemplo, cuando dice en la Torah, en Parashat Noach, vieron que dice eile toldot Noach, Noach Jolit, bueno, ¿no? Eile toldot Noach, y ahí ese eile, según este Rashi, nada tiene que ver, es otro tema, es otra generación a la que fue relatado en Parashat Bereshit. En cambio, Ve'eile y estos, esta y es lo que se llama en hibrid Ababa Jibur, viene a ligar, a unirlo a la Rishonim. ¿Y cuáles son los Rishonim? Matar Sinai. Los Rishonim, dice la Torah, dice Rashi, Eile mosiva la Rishonim, es decir, estos Rishonim, estos Mishpatim, vienen a juntar, agregar a lo anteriormente que era hacer etadibrot. Más aún lo especifica Rashi si aún no lo entendió. Ma Rishonim misinai, afeilu misinai. Si los Rishonim no tenemos ninguna duda, ve allá, ve a Kolot, ve a Reamim, ve Kolaam, Shomea, está Shofar, no tenemos duda que los 10 mandamientos que hacer etadibrot fueron dados a Misinai. Viene Rashi y nos dice, también estas leyes civiles, si alguien tienen la categoría de Sinai, por eso Veile, si alguien pensara que Anoji Hashem Elokeja, Sheotzeiticha Meretz Mitzrayim y Beit Abadim, es más importante de Ger Lotone, es una de las leyes que aparece en esta parashá, si alguien pensara que uno es más importante que el otro, viene Rashi y dice, aquella Arishonim Misinai, Damach Eilu Misinai, están en la misma categoría. En esta parashá hay muchas leyes que tienen que ver con lo civil y con lo penal, con la convivencia. Yo por eso le pedí a Yoshi que les mande el resumen de esa mitzvot que sintetiza el libro de Torah con Rashi, que ahí fíjense que figura 22 mitzvot que tienen que ver con este tema en esta parashá. Hay otras más, pero en esta parashá solamente son 22 mitzvot. Entre ellas, como le decía, Beger Lotoné, y al extranjero no lo extorsiones. Están todas, dice Rashi, en el mismo nivel. ¿Algún comentario, alguna duda? No. No. Pero, siguiendo con esto, aprovecho para que veamos otro punto de Rashi. El estilo, bueno, sí, vamos a ver, otro punto de Rashi. Dice, Asher tasim lifneyem. Estos son, nosotros podríamos traducir, que los expondrás frente a ellos. Fíjense cómo ayuda Rashi a entender otro nivel. Fíjense. Amarlo Kadosh Baruj Hu le Moshe. Con esto le dice Dios a Moshe.
לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק והלכה 2 או 3 פעמים. No se te ocurra, Dios le dice a Moshe, no se te ocurra, mira, les voy a enseñar un perec o una ley 2 o 3 veces. Ni se te ocurra. La Emma Perek Belahaj Abamim At Shete Sedura Befiem que Mishnata. Hasta que la aprendan como en su estructura, como tiene que ser. Ni se te ocurra, le dice a Shema Moshe. Es una puesta en escena, pero que transmite una idea muy, muy importante. Veili matria hatzmi lehabinam ta'ameya davar upeirusho. Yo los voy a enseñar, ni se te ocurra que les vas a enseñar 2 o 3 veces hasta que lo aprendan. Y no me voy a molestar que aprendan el sentido, la significación, ta'amei upeirusho, su explicación y su intención, ta'amei a Mishnah. Ni se te ocurra. Lekach nemar asher tasim lifneyem. Por eso está escrito, no solamente veile a mishpatim, asher tasim lifneyem, que sean expuestos delante de ellos. ¿Y cómo lo entiende delante de ellos? Que Shulchan Aruch umuhan lehol lifnei Adam, que esté preparado como una comida servida. Una comida servida no hace falta calentar, no hace falta combinar, como una comida servida y que está dispuesta para ser comida. Es muy interesante como acá Rashi, inspirado en el Midrash, nos trae una lección de pedagogía, de didáctica. ¿Cómo es enseñar? Fíjense que acá muchas de nosotras fuimos morot y hasta somos morot, y la enseñanza que podemos, el capítulo de didáctica que nos enseña Rashi acá, no alcanza con que lo sepan, que lo aprendan, sino que es necesario que se internalice como el bocado de comida que se internaliza, se incorpora. ¿Quién vino antes, Yosef Karo o Rashi con el Shulchan Aruch? Yo ya con las fechas no sé ni qué día es hoy. Ok, Rashi vive en el año 1000 y Yosef Karo en el año 1400. De todas maneras, Yosef Karo. O sea que el copyright es de Rashi. El copyright del Shulchan Aruch. Del término. Es interesante. ¿Por qué Rabbi Yosef Karo le pone a su compilación Shulchan Aruch? Es muy, muy interesante lo que vos decís, Daniela. Evidentemente, en la expresión Shulchan Aruch como un tema al alcance de la mano, aparentemente era frecuente dentro de Hazal anterior a Karo. Me encantó, nunca no lo había pensado. ¿Entendieron, no? El comentario de Daniela. Ok. ¿Algún un comentario? Tantas morot. Una pregunta. Sí. Cuando dice que para que sean expuestos delante de ellos, ¿está refiriéndose a la lectura? Estos son dice la Torá, estos son los mishpatim que se exponen a enseñar. La Torá lo describe y la tarea asignada es que tienen que ser enseñados de manera de ser incorporados por la gente, por el pueblo.
Y en Y la pregunta realidad, apuntaba- en realidad, esto está dicho para Moshe en su momento, como para cada uno de nosotros ahora, con hijos, y conmigo con respecto a ustedes. Digamos, el tema no es que yo pueda decir mucho o pueda decir hasta que ustedes lo aprendan. De Rashi me enseñan que se ha incorporado como un bocado de comida. Sí, Frida. Sí, ok. La pregunta apuntaba a la posibilidad que da la lectura en cuanto a volverle, releer, pensar, reflexionar, pero no sé, no estaban escritos, ¿no es cierto? Y tampoco el pueblo era letrado, ¿no? ¿O sí? Vos te referís al momento histórico. Sí, bueno, sí. Claro. Acá lo que nosotros estamos... Pero también podría ser, sí. Bueno, lo que pasa es que eso también da la pauta, sí. Claro. Sí, esa incorporación tiene que ver con solo escuchar o con la posibilidad de leer, pero... no, me quedé pensando... Eso es vigente durante todas las generaciones de lectura y de escritura. Durante todas las generaciones, esto que leemos en la Torá acá y en Rashi acá, no es solamente para Moshe, sino que esta es un modo de transmisión de los mishpatim. Lo mismo que hablamos antes, que estos mishpatim tienen la calidad, digamos, el nivel de obligatoriedad como Ma'amad Har Sinai, también es no solamente para esa generación que todavía no había vivido Rashi, sino para... de esta manera leemos nosotros la Torá. ¿Sí? ¿Alguien más? Después me quedé pensando en el Mishpat 50. Ok. En el Mishpat 50 del... Sí, el Mishpat 50 es el que dice... a ver, ya lo ubico. Dice, obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por decapitación a un hombre sentenciado a esa pena capital. Pero bueno, porque lo relacionaba con los mandamientos, ¿no? Con al Tirzaj, que no es lo mismo que al Tarok, pero bueno, eso, me quedé pensando en eso. Está buena tu comentario, porque yo, que dije que tienen 22 mitzvot, yo pensé tomar para el análisis 3 de ellas, que ahora les voy a decir, pero si alguna quiere que le llama la atención, alguna otra que quiere que lo investiguemos y lo analicemos, me avisan y con mucho, digamos, lo comentamos y con mucho gusto lo investigamos, lo estudiamos. Si a vos te interesa y digamos al grupo les parece, esta mitzvah, este mishpat, que cuando hay un veredicto de Psak Din Mavet, un veredicto de pena de muerte, que está la pena de muerte dentro de la Torá, este veredicto de pena de muerte nada tiene que ver con el asesinato, nada tiene que ver, es una pena, un veredicto. Lo que dice la Torá, que en esta mitzvah que vos nombraste, que este veredicto tiene que, en caso que se dé, tiene que llevarse a cabo por el mismo tribunal. Es decir, no hace una diferenciación entre el verdugo y el tribunal. Esto es muy importante porque una cosa es hablar sobre la pena de muerte y otra cosa ponerla en acto. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, un dato que dice la Gemara, el Talmud, que dice que un Beit Din que dio veredicto de muerte, uno en 70 años, se lo consideraba Beit Din Akhzar, cruel. Es una manera metafórica, figurativa,
para decir que no se sabe de casos que el Beit Din haya dado, que el tribunal haya dado pena de muerte. Interesante, ok. Hay acá una especie, en lo que vos estás diciendo, Paulina, una especie de limitación, ¿no? Es decir, cuando dice el Sheikh Hail, es decir, gente que esté preparada y que sea buena y que no, hay una especie de limitación al poder. Es decir, cuando llegás al tema de Din Mavet, para un poco, ¿no? Es decir, no te dejes llevar, ¿no es cierto?, por una cuestión por ahí más afectiva, ¿no? Impulsiva. ¿No? Claro, sino una cosa de limitación cuando se trata de vida y muerte, ¿no? Y vos sabés, Frida, y vos sabés, Alisa, que no es solamente estas condiciones para Beit Din de Dinei Nefashot. Es decir, cuando acá dice Eilo Mishpatim Asher Tasim Lifneyem, y dice, describimos las características, que cuáles son las cualidades de los Shoftim, eso no hace diferencia entre Dinei Nefashot o Dinei Mamonot. De todas maneras, miren, porque así somos el pensamiento judío, de todas maneras, Yesh Dvarim Bego, hay certeza en lo que vos decís, porque se acuerdan que vimos la semana pasada la Mishnah en Masejet Sanedrin y dijimos Dinei Mamonot Bishlosha, Dinei Nefashot Besrim Bishlosha. El jurado de temas civiles son 3, y en los temas civiles la Torá, la Mishnah misma dice ¿cómo se elige a los dayanim, a los jueces en el jurado de Dinei Mamonot? Puede ser un arreglo entre las partes. זה בוחר לו אחד וזה בוחר לו אחד והשניים בוחרים את השלישי. Es decir, que pueden ser, dice la Mishnah, shlosha idiotot, gente, bueno, como hoy es algo así en el jurado en Estados Unidos, es decir, gente de bien que se puede, bueno, no quiero compararlo con el jurado de Estados Unidos porque acá dice ze borer lo ejad, uno elige uno, la otra parte elige el otro, y entre los dos jueces, entre los dos elegidos, eligen un tercero. Es decir, es cierto que la Mishnah, aunque yo te dije primero que no, ahora te digo, es cierto que la ley judía especialmente necesita estas cualidades para Dinei Nefashot, para casos más graves. Sí, ¿alguien más? Igual, siguiendo tu invitación y de pensarlo desde un tema jurídico, me llamó mucho la atención cómo bailando desde el receptor que no depende solamente de hay dos partes en un contrato, hay dos partes en un acuerdo, y más allá de lo legal y de lo formal de toda esa estructura, pasa también por el ejercicio, y que de ahí venga el énfasis en enseñar y en que se entienda y en que sea practicable, es la parte más importante de todo, porque podés tener un código hermoso y si no es practicable, un poco se queda sin ser efectivo. Exacto, sin ser dentro de la ética torática. Claro. María. Karen es una integrante nueva, te presento. Yo pienso que tal cual, y yo creo que por eso elegí estos psukim, estos versículos y estos Rashi. A mí realmente me sorprendieron la apertura ética y didáctica y pedagógica que incluye Rashi, y Rashi lo incluye como explicación del pasuk de la Torá.
les decía, ¿alguna pregunta en cuanto de todo lo que esto vimos hasta ahora? ¿Algún comentario? Bueno, yo les decía que dentro de los 22 mishpatim que están descritos acá, incluso algunos son, en las 22 que aparecen, son algunos que son acciones derivadas del anterior, ¿no es cierto? Si le dan un vistazo van a ver. Yo elegí 3, si les parece puedo también para la próxima ver el 50 que nombra acá Frida. Pero desde el principio, que esto, la Torá dice, el primero al que se ocupa la Torá es lo que es llamado Eved Ivri. Y ahora quiero explicar por lo que es llamado y no me gusta llamarlo. Y vamos a verlo. Vamos a ver cómo lo describe la Torá, que yo no se los mandé, pero lo voy a leer detenidamente para que todos lo entiendan. Titikne Eved Ivri, ya la Torá empieza, si adquirís un Eved Ivri. No puede dejar de asombrarnos. Este pueblo que salió de Abdud, de la esclavitud, después de 210 años, con tanto sufrimiento y con tanta mala prensa en relación al Abdud, ¿puede ser que lo primero que se ocupa es de Eved Ivri, de un Eved, no quiero decir esclavo, de un Eved judío? Hay diferencia si es el Eved judío o el Eved judío hebreo. Lo estuve yo pensando, ¿sí? Pensé que alguien quería hablar. Lo estuve yo pensando y pienso que en la lista que yo les di, que digamos que hace Torá con Rashi, lo llama siervo ivrí, siervo judío. Siervo es diferente que esclavo. Si siervo lo entendemos, ¿cómo lo pienso yo? Si siervo lo entendemos como servir, como tarea, no como servidumbre, sino como servir, como tarea, puede ser Eved como servidor, el siervo judío, el siervo ivrí. Ahora, es interesante que ¿qué es Eved? Viene del vocablo abodá. El tema abodá, por eso es Eved, el tema abodá aparece en la Torá en numerosos contextos. Shesh Yamim Tavod Ubayom Hashvi'i Shabbat. Ya en la sede del libro, Tavod, vas a trabajar. Después cuando dice Abodat Amishkan, cuando es el Pulhan, el ritual del Mishkan y después del Beit HaMikdash, también se llama Abodá. También el Abdut Mitzrayim, no quiero yo soslayar, el Abdut Mitzrayim, la esclavitud en Mitzrayim, también se llama Abadim, Eved. Es decir, es un vocablo en donde tiene que ver con trabajo y que se aplica a diferentes situaciones que la Torá, por lo menos yo entiendo que se la aplica en diferentes situaciones muy dispares, con significaciones muy diferentes. Pienso yo, eso es una interpretación mía, que la diferencia es en qué vínculos se trabajan, cuáles son las relaciones de dependencia entre los vínculos del trabajador y el que trabaja y para qué uno trabaja. Creo que así es necesario el entender Titikne Eved Ivri. Cuando vos adquirís
un Evet que es Ivri. Sí. Un Evet, ¿alguien quiere decir algo? No. Un Evet que es Ivri ahora. ¿Qué significa esta adquisición? Raquel, ¿les quieres decir algo? La cuestión es también cómo llegó esa persona a ser Evet, porque en sí, cómo uno es de pronto Evet. Realmente lo que explica la Torá es que se quedó sin nada, tiene deudas y tiene que seguir viviendo. Entonces, como si fuera, se vende a sí mismo para que pueda seguir viviendo. Pero el tratado de la persona que lo toma tiene que ser hoguén, Adecuada, vos decís. adecuado. Claro, Sí. y con todos los detalles vamos a verlo desde la Torá misma. Dice Raquel, este pueblo, que salieron todos igual, este pueblo liberado, ¿de dónde puede volverse alguno no liberado? Por eso no quiero decir esclavo. ¿Cómo uno puede volverse no liberado? Es una pregunta interesantísima. No se trata de esclavos, hijos de esclavos como en la antigüedad. No se trata de alguien que recibió el castigo de la esclavitud. De paso les digo que en la legislación judía torática, no existe la prisión. Justamente hasta tal punto existe la pena de muerte, como hablamos antes, pero no existe la prisión, porque la prisión no es un modo de vida judía. Ahora, ¿cómo puede ser que yo compre un Evet Ivri de este pueblo que fueron todos liberados? Y bueno, nos hizo spoiler un poco Raquel, que cuando la Torá dice, Ki amuch aji haimach, si uno, ¿qué pasa en una situación? Es muy específico la situación de Evet Ivri. Si uno no tiene manera de mantenerse, puede ser planero, puede dormir en la calle, o la Torá propone que él vende su trabajo. No es que se vende a él como esclavo, como eres. Él vende su trabajo, como todos percibimos el dinero a cambio de trabajo. Es diferente cuando uno entrega una mercadería, pero a cambio del trabajo. Pero está regulado por un máximo, esto es lo que dice la Torá, Sheshanim Yavot Ubashvi Yetze Lachofshi Hinam. El máximo de una persona de estar contratada, me gusta más contratada, para trabajo por alguna situación específica, tiene que ser hasta un máximo de 6 años. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo, Sí. pero contratado, ¿hay alguna palabra en la Torá que hable de contratado? Porque, digamos, económicamente los medios de producción eran su capacidad de fuerza, no había máquinas en general, empujar el arado y esas cosas. Ahora, Otra vez, yo te digo lo mismo que antes le comentaba a Frida. Esto no es solamente una descripción histórica, es un modo de vincularnos con el otro. Por eso es tan importante. Evet Ivri, Sheshanim Yavot. Lo que todavía no solucionamos, como eso que la Torá dice, itikne, una adquisición. Nosotros no decimos adquirimos un empleado, adquirimos una morá, adquirimos un médico. Pero la Torá sí dice kitiknek, si adquirís un Evet.
Vos me preguntás si hay el concepto de contrato. Todo esto es el contrato. Fíjate que está buena tu pregunta porque me da lugar a decir al final de la parashá, Vaikra lefanav, no lo tengo aquí al pasuk, pero lo vamos a ver, Abrit Azot, este pacto. Todo esto es este pacto de toda la parashá que fue enunciando acá la Torá. O sea, nosotros conocemos, y es muy, digamos, muy sabido, el Naaseh Benishma, que del pueblo dijo, todo lo que escuchamos vamos a hacerlo y lo entenderemos, Benishma. Y nosotros tendemos a asignarle este Naaseh Benishma, después de hacer esta dibrot. Y no es así. Fíjense que después de hacer esta dibrot dice, Kol ma shamar Hashem Naaseh. Vamos a cumplir, pero solo Naaseh Benishma, vamos a cumplirlo, investigar sobre eso, es después que termina Abrit Azot, después que termina Parashat Mishpatim. No, como no se los di para que lo di, para poner, para editarlo, publicarlo, entonces no me detengo en los psukim, pero vamos a volver sobre ello. Sí, Daniela. Entonces, ¿hubo Abadim en Mitzrayim? Sí, ¿o decir judíos? Sí. ¿Por qué? Digámoslo, que Abadim, sí, entre ellos vos decís. ¿Y para quién están estas Mishpatim? Para las ya salidos de Mitzrayim. No, en Sinai, perdón. Perdón. Claro, digamos que anuncian la posibilidad de Eila Mishpatim, anuncian la posibilidad cuando venga Kitikne Ebetibri. ¿Qué pasa con esta posibilidad de gente que pueda, no, como dijo bien Raquel, que no pueda sostenerse? Conocemos mucha gente, digamos que incluso hasta uno diría, bueno, prefiero ser empleado toda la vida y más mantenido toda la vida. Acá te da un límite de 6 años. O sea, en un sentido no pshat, podríamos pensar que es un evet en este caso, para una interpretación actualizada. ¿Pero qué quieres decir vos con evet? ¿Que es esclavo? Como una actualización de la Aseret Adibrot, porque si no, no Aseret Adibrot, de estos Mishpatim, ¿cómo se interpreta hoy que es un esclavo, digamos? ¿Qué aplicación tendría el día de hoy? Pero sí, para mí va a lo que dice yo. Es un asalariado. Sí. Por eso, a mí me falta una Vav. ¿Por qué no dice Oved en vez de Eved? Oved es alguien asalariado, alguien que trabaja, un empleado. No es lo mismo. A lo mejor es cómo se ve hoy cómo se aplica, porque ¿puedo son decir aplicables. Algo? A mí me parece que en algo coinciden, por ejemplo, Marx y aquí el Mishpat. Porque Marx distinguía la fuerza de trabajo de los medios de producción, ¿no? Porque vos antes, Yoshi, decías el arado, etcétera, esos son los medios de producción, no todos disponen de los medios de producción. Y el dueño de los medios de producción tampoco puede hacer todo el trabajo. Entonces se habla de la fuerza de trabajo y esa fuerza se vende. Claro. Son los trabajadores que venden su fuerza de trabajo y el dueño de los medios la compra. Así que en ese sentido coincide el término que usa Marx con el que usa acá el Mishpat. Totalmente, exacto. Sí, Alisa. Está silenciada. Yo quería decir que hay como un criterio de realidad. Es decir, hay algo acá, si bien nosotros no queremos entrar por ahí en el tema histórico, pero hay un criterio de realidad. Es decir, puede suceder, ¿no es cierto?, que una vez que saliste, bueno, te pase esto, ¿no? Que tengas que vender tu fuerza de trabajo o demás.
Y hay algo que me parece importante de lo que vos dijiste, y que lo toma después Jonathan Sacks, ¿no? El Rav, respecto al pacto. Porque acá justamente es hacer este pacto, como vos dijiste, de la justicia o de cierta actitud respecto del otro que nos responsabiliza, ¿no? Y digamos, en ese sentido, volver al pacto es algo que necesitamos hoy, o sea, que tiene muchísima vigencia, es decir, ¿no? Es decir, volver a ese pacto, ¿no? Me encantó lo que vos decís, un criterio de realidad. Es cierto, acá no estamos trabajando esto, un tema solo idealmente, sino en la realidad puede pasar estas situaciones, no deseadas, pero que pueden pasar. Salvo que haya alguien que quiera hacer algún otro comentario, no quiero que Google nos domine a nosotros. Parece que ya nos dominó. ¿Qué? Parece que ya estamos dominados, en menos de un minuto se corta. Por eso que ahora lo cerramos acá. Igualmente, si a alguien se le ocurre algo de todo este tema durante la semana, lo retomamos, porque la semana que viene yo quiero ver justamente 3 casos específicos de todas estas mitzvot, empezando con Evet y Rit. Chao y gracias a todas. Gracias a vos. Gracias. Buenísimo, Chau, buenísimo todo. Chao, gracias. Chao. Chao a todas.